Dios les bendiga, mis hermanos. Muy buenos días. Vamos a dar inicio a este tiempo. Como ustedes pueden ver, no va a ser la misma modalidad que hemos realizado los servicios como en otras ocasiones, pero en esta ocasión lo realizaremos de esta forma. Espero que ustedes también nos comprendan. Y bueno, quiero también de antemano decirles que para el próximo domingo estaremos dando nuevamente la continuación a las enseñanzas que tenemos acerca del profeta Habacuc, del libro del profeta Habacuc. De hecho, el próximo domingo, si Dios lo permite, estaríamos continuando con el capítulo 1 del versículo 12 al 17. Pero bueno, hoy queremos hacer pausa y dar a conocer este breve mensaje para edificación de la iglesia. Y dice así, San Mateo capítulo 4, versículo 1 al 4. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose al tentador, le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras se conviertan en pan. Aquí quiero que presten atención. Pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Padre, te damos gracias por este momento que nos vas a permitir de escudriñar tu palabra y al mismo tiempo ser edificados por ella. Te pedimos que tu palabra sea prosperada en cada corazón e imparta, Señor, el gozo que necesitamos y al mismo tiempo tu Espíritu Santo nos ayude a entender las implicaciones de este pasaje. Creemos, Dios amado, que harás mucho más. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dice, donde queremos, por favor, que prestemos atención, es en el versículo 4. Vemos el contexto, usted ya lo sabe, lo ha leído varias ocasiones. Estamos hablando de la tentación de Jesús, pero hay muchos detalles, claro, ahí que tenemos que observar. Pero no me quiero enfocar en los detalles de arriba, sino en el versículo 4. Por favor, quiero que lo veamos y lo desmenucemos. Está hablando de Jesús había recibido, en este caso, de un desafío por el tentador, que en este caso se conoce como Satanás o diablo. El mismo tentador le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y aquí es maravilloso y sorprendente lo que Jesús está diciendo en este escrito, porque quien escribe este evangelio es San Mateo, y lo escribe precisamente para los judíos, y manifiesta a Jesucristo como rey. Y cuando vemos que hay este propósito de Mateo de dar a conocer a Jesucristo como rey o como el Mesías, podemos ver que aún el mismo Hijo de Dios también sufrió, en este caso también tuvo que padecer un enfrentamiento, tuvo que tener un enfrentamiento con Satanás, el mismo tentador de nuestras almas. Pero fíjense nada más con qué lo hace Satanás, y que esta tentación lo hace precisamente con un matiz, oigan bien, dentro de que había pasado Jesús ya 40 días de ayuno en el desierto. Imagínense nada más, pues obviamente en su humanidad Jesús tenía hambre, pero recibe un desafío de Satanás para decir, si verdaderamente tú eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Pero aquí Jesús nos lleva a nosotros, y Mateo lo explica de esta forma, nos lleva a Jesús a considerar, o sea, no todo lo que está en esta vida, oigan bien, no todo lo que está en esta vida nos va a traer satisfacción completa. En esta vida, mientras nosotros tengamos vida física y estemos viviendo en este mundo, ninguna de las cosas que el mundo esté proveyendo puede satisfacer nuestro corazón. Así que presta atención,
Porque el tema precisamente que vamos a usar en este tiempo es lo único que puede dar satisfacción a nuestra vida es la palabra de Dios. Lo único que trae satisfacción a nuestra vida es la palabra de Dios. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, Jesús está diciendo que no solo con pan vivirá el hombre. De otra forma, de otra manera decirlo, lo vemos prácticamente en las cartas por el apóstol Pablo, cuando está hablando acerca de la fe, cuando está enfocando que es importante la fe, que es importante la palabra, que es necesario escudriñar la palabra, es necesario recibir conocimiento. Y Santiago lo dice de esta forma, es necesario también rogarle al Señor por sabiduría para que recibamos conocimiento. Entonces nos damos cuenta que tanto los apóstoles en las cartas nos dan la explicación de qué significa esto. Es porque es una realidad. Miren, Jesucristo está usando parte de está tomando una cita de Deuteronomio 8:3, donde es la repetición de la ley hacia el pueblo de Israel, donde Moisés está dando a conocer que el pueblo de Israel debe tener esto presente, que no solo con pan vivirá el hombre, sino con toda la palabra que sale de la boca de Dios. Es como el hombre vivirá. En esta vida nosotros estamos acostumbrados a buscar o en forma horizontal cosas que satisfacen nuestro ser, cosas que satisfacen nuestra carne, cosas que satisfacen nuestra alma, cosas que satisfacen nuestro ser. Horizontalmente echamos mano de cosas materiales, aún de emociones echamos mano. Pero miren, hermanos, lo que nos dice aquí la escritura es que Jesús pone por alto algo más elevado que esto. Lo que trae a nosotros satisfacción no son las cosas temporales, no son las cosas transitorias, no son las cosas que nosotros podemos palpar en esta vida, no es lo que debería traer satisfacción total a nuestro corazón. Más bien, una vez que nosotros recibimos la palabra de Dios como el pan, como el alimento que necesita satisfacer nuestra alma, miren hermanos, este mismo pan traerá, perdón, traerá un contentamiento a nuestro corazón si hay crisis. Este pan, que es considerado como la palabra de Dios, el alimento de Dios mismo para nuestra vida, es lo único que nos puede ayudar a resistir la tentación, en este caso a pasar también, a superar la tentación. Jesucristo dijo, no solo con pan vivirá el hombre, no solo con cosas transitorias, no solo con cosas temporales darán satisfacción, harán vivir, no, sino lo que hará vivir al hombre y traerá satisfacción es la palabra que sale de la boca de Dios. Miren, un ejemplo rapidísimo de esto. Nosotros sin Cristo estábamos muertos. Entonces recibimos el Evangelio, escuchamos de la palabra de Dios y el Señor nos cambió de posición, estando muertos en nuestros delitos y pecados, a una posición de santos. Y miren, hermanos, hemos recibido vida en Cristo. Hemos recibido la fe que ha sido otorgada por gracia, lo cual la fe es un don de Dios. Nos damos cuenta, hermanos, que por la palabra de Dios, Dios ha sido bondadoso con nosotros. Es más, la misma palabra de Dios nos da promesas. La misma palabra de Dios nos muestra el carácter de Dios santo. La misma palabra de Dios nos muestra que también son los atributos de Dios. La misma palabra de Dios nos habla de Jesucristo como nuestro Salvador. La misma palabra de Dios nos ayuda a abrir nuestro entendimiento. Es más, el mismo Espíritu Santo usará la palabra de Dios para abrir nuestro entendimiento,
porque realmente lo podemos ver aún en el Evangelio de según San Lucas, cuando los caminantes de Maús estaban totalmente desanimados por lo que había ocurrido. Dice que cuando escucharon la palabra de Jesús, o sea, la voz de Jesús, cuando Jesús hablaba las Escrituras, cuando Jesús hablaba la palabra de Dios, dice que su corazón ardía. Eso es maravilloso. Puede uno quizás estar en desánimo, en situaciones deplorables, en situaciones de crisis, hermanos, pero que no nos falte la palabra de Dios. ¿Por qué es importante la palabra de Dios en nuestra vida? Porque miren, hermanos, en nuestra vida, así como la dieta, el alimento es todos los días, como el alimento es proporcionado todos los días y al mismo tiempo el alimento nos trae una satisfacción temporal. Sí, porque no las vamos a pasar comiendo todo el tiempo. Tenemos horas de comida. Entonces, como el alimento solamente trae satisfacciones temporales, pero inmediatamente satisface nuestro ser, hermanos, ¿cuánto más debe ser la palabra de Dios que debe traer totalmente satisfacción a nuestra vida? Si nos damos cuenta, aún el Salmo 119 nos habla un poema maravilloso acerca de la palabra de Dios y cómo es que la palabra de Dios debe estar continuamente en nuestro ser, cómo debe la palabra de Dios desde ser totalmente, formar parte de nuestros hábitos. La misma palabra nos da luz, la misma palabra nos da discernimiento, la misma palabra nos da sabiduría, porque el Espíritu Santo está interviniendo ahí. ¿Y qué enseñanza maravillosa Jesús está enseñando aquí a los discípulos? Digo, después, esto es como un testimonio, San Mateo está expresándolo y dijo, no solo con pan vivirá el hombre. Ahora, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo expresó esto? ¿Qué será que la palabra de Dios debe formar parte del diario vivir del creyente? ¿Debe alimentar, de formar parte de la dieta del alma? ¿Debe ser parte de la dieta del alma y del espíritu, la palabra de Dios? Pues déjenme decirles, hermanos, que sí. ¿Saben por qué? Porque Pablo lo dice en las cartas de esta forma. Pablo dice continuamente, estuvo diciendo, no ceso yo de rogar por vosotros todos los días en mis oraciones, de que reciban conocimiento y conocimiento espiritual. ¿Cómo es que nosotros vamos a recibir conocimiento espiritual? Por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo es que nosotros vamos a recibir inteligencia espiritual? Por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo es que va a ser renovada nuestra mente? Por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo es que tendremos confianza de acercarnos al Señor en momentos de situaciones difíciles? O aún así, ¿cómo tendremos nosotros la confianza de acercarnos al Señor? Por medio de la palabra de Dios, la cual nos dará a conocer, nos dará luz. ¿Cómo nosotros conoceremos si de alguna manera estamos nosotros pecando? ¿De qué manera a lo mejor nuestras intenciones pueden ser muy buenas? Pero ¿cómo sabemos que son esas intenciones buenas delante de Dios, que el Señor se está agradando? O sea, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que si nuestras buenas intenciones, ¿quién las va a filtrar? ¿Quién va a determinar que nuestras buenas acciones son buenas? Dice la Biblia que es la palabra de Dios quien se encarga de discernir nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Se dan cuenta cómo es importante la palabra de Dios? Es más, el apóstol Pablo dice en Colosenses que la palabra de Cristo more en vuestros corazones. ¿Por qué es importante entonces la palabra de Cristo, que es la palabra también de Dios? ¿Cómo así? ¿Por qué es importante, hermanos? Porque finalmente a través de esa palabra nosotros también vamos a poder seguir las pisadas del Maestro.
sin tener conocimiento presente, la palabra de Dios, va a ser imposible seguir las pisadas del Maestro. Va a ser imposible. Es más, sin la palabra de Dios, creo que hubiésemos nosotros, si no fuera por la palabra, hubiese sido una fe ciega. Pero ¿saben qué, hermanos? La palabra de Dios nos habla totalmente de Cristo, nos habla de Dios. Así que la misma palabra que tenemos en nuestras manos nos dan a conocer cuál es el carácter de Dios. Y al mismo tiempo también nos ayuda a tener en consideración las promesas. ¿Qué es lo que hace que nuestra fe sea firme y fuerte? Va a ser la palabra de Dios. Va a ser el Espíritu Santo y la palabra, lo cual va a hacer que nuestra fe, la fe que hemos recibido, sea fuerte y firme. Ante las situaciones que está en la iglesia atravesando en esos tiempos. Por eso es importante, hermanos. Es importante tener esto presente. Cuando Jesús, después de haber pues pasado 40 días, 40 noches, dice que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Por qué? Porque era necesario también que, fíjense nada más, que Jesucristo también fuera tentado. ¿Saben con qué propósito? Para que tú y yo, oigan bien, tú y yo, veamos que solo en Cristo podemos vencer la tentación. ¿Por qué? Solo en Cristo tú y yo podemos vencer la tentación por la palabra que se nos ha hablado, por la palabra que hemos escuchado. Solo en Cristo nosotros podemos vencer la tentación, porque nosotros no vamos a vencer la tentación sin tener un fundamento. Si nuestro fundamento es Cristo, y Cristo dijo que la palabra de Dios va a ser sumamente importante para vivir, es porque esta palabra nos va a ayudar a vencer la tentación. Y miren nada más, si usted lee los siguientes versículos, se va a dar cuenta también que Jesucristo comenzó a citar la palabra, y en cada momento que también Satanás citaba la Escritura, también Jesucristo corregía la mala interpretación que Satanás realizaba, pero Jesús aplicaba la Escritura correctamente. Y hablaba de la Escritura correctamente. Y si vemos que la palabra debe ser importante para la vida diaria de cada creyente, es porque el creyente también va a ser tentado con las cosas exteriores. Miren nada más, dice el versículo 5, entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevará, no sea que tu pie tropiece en piedra. Y Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Hermanos, hoy en día hay muchas personas que atrevidamente se están tentando a Dios, creyéndose porque ya son cristianos y tienen una fe y conocen algo de la palabra, vuelvo a decir, conocen algo de la palabra, ya se sienten con todo el poder de usar esta fe como algo, como un desafío, como una fe desafiante. No, hermanos, ni Jesucristo lo hizo. Por eso es importante que tengamos presente la palabra, porque la palabra va a corregir muchas veces aún nuestras motivaciones, por muy buenas que sean. Puede ser que tú tengas buenas motivaciones, pero no están acorde a la voluntad de Dios, no están de acuerdo a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, no se ajustan a la palabra de Dios. Por lo tanto, tú te vuelves, pues muchas veces, un sensualista. O te vuelves, como se llama, un sensacionalista. Ten en cuenta esto, ten en cuenta esto. ¿Quién debe entonces equilibrar o moderar? Debe ser la palabra. Si vamos adelante, dice otra vez, el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo, oigan bien, y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Hermanos, no se
la Biblia dice y habla que nosotros, tanto tú como yo, creados por Dios, estamos nosotros diseñados para adorar a Dios y servirle a Él. Cuando tú desconoces cuál es el diseño y el propósito de Dios por lo cual hemos sido creados, cuando tú no lo sabes, comienzas a divagar y comienzas a realizar muchas cosas que probablemente tú creas que sean correctas delante de Dios, pero están totalmente y están lejos completamente de Dios. Jesucristo reprendió a Satanás, aquí podemos ver 3 veces, y lo hizo con la palabra. Satanás lo tentó 3 veces y ¿qué creen? Con la palabra. Obviamente mal interpretada. ¿Por qué es importante entonces la palabra? Y para terminar, hoy en día la palabra ha sido muy criticada. Es más, tanto se ha escuchado por ahí en las redes sociales que aún eh, el Papa Juan Francisco quiere finalmente actualizar la Biblia. Y lo quiere hacer precisamente porque está desactualizada y porque hay algunas partes que ya están finalmente fuera del contexto. Hermanos, bueno, eso es que se escucha en las redes sociales, ¿no? Pero nosotros nos hemos dado cuenta a través de la historia que han querido totalmente desaparecer este maravilloso libro, pero sobre todo lo han querido distorsionar, lo han querido manipular. Si no lo pudieron destruir, no lo pudieron acabar, lo quieren manipular. Hermanos, pregúntese, ¿será que este libro es poderoso? O sea, que la palabra de Dios que podemos nosotros leer en este libro, ¿será que la palabra de Dios sea poderosa? Si es poderosa, hay una incongruencia para todas aquellas personas que quieren finalmente deshacerse de este libro, y es que, déjeme decirles, si el hombre ha querido desaparecer este libro, deshacer este libro, manipular este libro, es por la influencia maligna, por la influencia diabólica que está operando precisamente en este mundo y que Dios está permitiendo eso. Por eso es importante, hermano, que en estos tiempos también usted aproveche de este alimento continuo. Eche mano de este alimento continuo. Si este pan, es la palabra, si este pan hace vivir al hombre, gloria a Dios, porque si este pan hace vivir al hombre, hermanos, qué mejor satisfacción recibirá nuestra alma y nuestro espíritu en esta vida. No se compara entonces ninguna de estas cosas transitorias como lo que nos ofrece el mundo, lo que desea nuestra carne, o aún lo que el enemigo de nuestras almas, aún Satanás, quiere en su manipulación o en su acoso, querer también influenciar sobre nosotros, no lo va a lograr, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra que mora en nuestros corazones es real y poderosa. Así que, ¿qué es lo que te va a ayudar a no amoldarte a este mundo? Recuerda, es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que va a ayudar a tener una mente renovada? Es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que va a ayudar a tener una vida satisfecha en Dios, en Cristo? Es la palabra de Dios. Jesucristo cita muchas veces la Escritura, como los apóstoles lo hicieron, porque ellos mismos, más bien, Jesucristo les enseñó a los apóstoles la importancia de esta palabra en las vidas, en el corazón de las personas. Y no es como algo intelectual, porque no es así. ¿De qué nos sirve solamente memorizar la Biblia? Veamos, Satanás la tenía bien memorizada, pero es importante el espíritu de la palabra que more en nuestros corazones. Así que el deseo de hoy es que en esta oración que vamos a hacer para terminar, ¿qué es lo que trae satisfacción a tu alma en esta vida? ¿Qué es lo que trae satisfacción a tu alma y a tu espíritu en esta vida? Es la palabra de Dios. Así que
Vamos a hacer una oración y oremos. Padre eterno, gracias te damos por tu palabra y te pedimos que tengas misericordia de cada uno de nosotros. De antemano, Señor, queremos pedirte y suplicarte que guíes nuestra vida, que nos lleves, Señor, por tu camino continuamente, conociendo cada vez más y más de esas maravillosas promesas y aún más y más tener presente, Señor, tus dichos maravillosos, tus santos dichos. Así que, Dios eterno, aunque el enemigo venga a perturbar muchas veces nuestra vida, sabemos que con tu palabra, la cual mora en nuestro corazón, podemos nosotros resistir la tentación y también vencer en cualquier momento, Señor. ¿Por qué razón? Porque tú a eso nos has llamado, a vencer, a ser vencedores, ciertamente, pero somos vencedores en Cristo Jesús, no por nuestras propias fuerzas. Intelectualmente no podemos ganar mucho, es más, ni siquiera algo podemos adquirir de las riquezas espirituales intelectualmente, porque todo ha sido considerado y todo ha de ser considerado a través de tu Espíritu Santo y de tu bendita providencia. Así que, Dios amado, en tu providencia tú has provisto también de este maravilloso libro, de esta maravillosa palabra, la cual nos hace vivir en ti constantemente. Padre, muchas gracias y que tu palabra prospere en nuestro corazón y nos haga vivir cada vez más y más en ti y que sea predicada en nuestras mentes y también entronizada en nuestros corazones. Y en la iglesia, Señor, tu paz o la paz de Cristo sea en cada corazón de la vida de tu iglesia. Al saber, mi Dios amado, que así lo harás, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora que son las 11. Que Dios me los bendiga. Y con la enseñanza que tenemos pendiente, solamente hoy hemos hecho pausa. Dios les bendiga. Nos vemos entre semana con las actividades que tenemos. Hasta pronto.